Para todo hay tiempo. Pero hoy te motivamos a que aproveches al máximo este tiempo para escuchar y alimentar tu espíritu de la palabra de Dios. El Centro Internacional de Alabanza, CIA El Salvador, presenta a su pastor Javier Domínguez. Esto es Vida para tu Espíritu. ¿Cuántos amantes de la palabra de Dios hay acá? Ok. Me imagino que algunos de los que vinieron la semana pasada no vinieron ahora, y era normal, ¿no? Es muy normal, porque los días miércoles en esta hermosa campaña que se titula Espíritu Santo, Dios blasfemado, Dios desconocido, Dios ignorado, nosotros lo que estamos haciendo los días miércoles es haciendo un estudio bíblico acerca del mercado de la fe, es decir, de cada uno de estos movimientos falsos que hay en Latinoamérica, en América por sobre todo, y cómo nosotros los cristianos estamos comprando sus productos. Y estos productos o estos servicios falsos están terminando por menoscabar la iglesia, por afectarla, por corromperla. Y por lo tanto, por cuanto nosotros somos celosos de la palabra, tal y como Jesús lo dice, el celo por tu casa me consume. Por eso es que él botó la mesa de los cambistas, echó fuera a los que vendían palominos, ovejas, ganado, en general los mismos cambistas. Y nosotros lo que queremos hacer espiritualmente hablando es eso. Lo que nosotros queremos hacer es exponer aquellos movimientos falsos, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista también de la verdad. No solamente consiste en decir cosas que ellos creen que es necesario para sentar una base de estudio, pero sí lo que queremos nosotros enfatizar es la verdad de la Escritura, la verdad de la Biblia. Y por lo tanto, nosotros en esta noche queremos continuar con esta serie que comenzamos la semana pasada, que algunos pudieron haberse ofendido, otros pudieron estar en desacuerdo, lo cual no hay ningún problema para ustedes, pero la palabra de Dios sigue siendo verdad. Y el hecho de que usted no crea que la Biblia es verdad no significa que no lo es. Por lo tanto, requiere mucha humildad, y lo dijimos al inicio de esta gran campaña, todas las predicaciones que vamos a dar requieren humildad de aquel que va a escuchar. Humildad, estudio bíblico serio, es lo que estamos haciendo acá. No venimos con predisposiciones teológicas, no venimos con predisposiciones denominacionales. Estamos aquí porque queremos honrar la palabra y dejarnos enseñar por la palabra misma. Amén. Por lo tanto, requiere mucha humildad de parte de todos nosotros los oyentes. El problema es que en estos movimientos nuevos, y no son tan nuevos realmente, son muy viejos, y hoy se va a dar cuenta usted en algunos de ellos, en estos movimientos lo que sucede es que la experiencia se pone por encima de la Escritura, y ese es el grave error. Lamentablemente, cuando una persona experimenta algo, le cree más a su propia experiencia que lo que dice la Biblia. Y si su experiencia, oiga, no está en la Biblia, prefiere creer su experiencia a lo que la Biblia le dice. Y siempre es así en este tipo de movimientos. Por eso es que algo importante que enseñamos la semana pasada es que no toda experiencia es verdadera. Porque lo único que es verdadero es lo que está ya estipulado en la revelación de Dios, es decir, la Biblia. Amén. Algo que no esté en la Biblia y se convierte en una experiencia de fe para nosotros, eso no es verdadero, eso es falso. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser cuidadosos en este tipo de movimientos. Por eso es que la semana pasada nosotros comenzamos hablando acerca de 5 preguntas que tenemos que hacernos, o 5 criterios que tenemos que ocupar nosotros a la hora de querer evaluar, o a la hora que queremos escuchar, o a la hora que nosotros vemos algún movimiento espiritual, o nosotros vemos alguna manifestación espiritual. Son 5 preguntas que nosotros tenemos que hacernos cuando vemos alguna actividad, manifestación o movimiento espiritual, para saber si es verdadero o es falso. La primera pregunta, solo lo voy a mencionar, es: ¿este movimiento, esto que estoy viendo, esto que estoy escuchando, o esto que estoy sintiendo o experimentando, exalta al Cristo Jesús verdadero, es decir, al de la Biblia, o está exaltando algún ídolo o un Dios inventado o un Dios fabricado fuera de sana doctrina? La segunda pregunta es: ¿esto se opone a lo mundano o me anima a buscar las cosas del mundo? ¿Esto que estoy viendo, sintiendo, experimentando, escuchando, lleva a las personas hacia la Biblia, al respeto, a la suficiencia de la Escritura, o
está llevando a las personas o a mí a cosas que se dicen fuera de la Biblia como que si son verdaderas. O la cuarta pregunta, ¿esto exalta la verdad o exalta lo incierto o lo que es extra bíblico? Y la quinta pregunta que tenemos que hacernos es, ¿este movimiento, esta experiencia, este sermón, esta iglesia, ese predicador, produce en su predicación amor por Dios y a los demás? ¿O está exaltando el amor propio y el amor por los deseos de los ojos y las vanaglorias de la vida? Estas son preguntas que tenemos que hacer nosotros para poder discernir si un movimiento es verdadero o es falso. Esto se tomó de primera carta de Juan, capítulo 4, y lo vimos la semana pasada. Amén. Pero este día queremos hablar de un nuevo estudio bíblico. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar acerca de los diferentes movimientos, de un movimiento muy particular, tan particular que es un éxito rotundo y tiene muchos compradores. Por eso que este sermón se titula "Se vende falsos apóstoles". Y es que si hay un movimiento que está engañando a muchísimas personas, es el movimiento que se le llama en Latinoamérica y proviene de Estados Unidos, la Gran Reforma Apostólica. Y sus derivaciones en Latinoamérica tienen otros nombres, como por ejemplo la Paternidad Apostólica. Estos movimientos son muy peligrosos, pero su éxito es rotundo, porque son tan atractivos a la carne del hombre y apelan tanto a nuestros deseos mundanos, egoístas, que siempre están presentes en nuestra vieja naturaleza, que esa mezcla de verdades con mentiras realmente resulta un producto atractivo. Y mucha gente compra esto que se vende, que son falsos apóstoles y sus herejías. Yo no sé si usted conoce un poco la historia de los inicios de la nueva reforma apostólica. Y me voy a tomar un tiempo para explicárselo porque creo que es importante que usted sepa de dónde viene todo esto. Mire, lo que nosotros vemos hoy en día como el pentecostalismo como tal, su mayor auge fue a inicios de los 1900, es decir, a inicios del siglo XX. Ese fue el boom del pentecostalismo a nivel mundial. Pero en esas fechas nunca se puede comparar lo que hoy está sucediendo con lo que sucedió en aquel entonces. Porque precisamente este pentecostalismo que inició a inicios del siglo XX fue la base para un movimiento muy nuevo, mucho más reforzado, y que tomó de ejemplo los grandes errores del pentecostalismo a la hora de venderse, porque prácticamente el pentecostalismo ha muerto como tal en el mundo, y se le llamó a este nuevo movimiento precisamente la segunda era apostólica. La fecha en que muchos líderes pentecostales tasan en que comenzó esta nueva era apostólica o segunda era apostólica es en el año 2001. A partir del 2001 es que usted encuentra una gran cantidad de cosas que usted va a escuchar ahora. Porque precisamente estos expertos o líderes pentecostales le llaman a partir del 2001 el movimiento de la segunda era apostólica. ¿Cómo le llaman? Y si usted se da cuenta, si ellos dicen que es una segunda era apostólica, es porque existe ¿qué? La primera. Y ellos dicen que la primera, ¿cuál fue? Precisamente la de los 12 apóstoles. Entonces, hay un señor autoproclamado apóstol, cuyo nombre es Peter Wagner, que creo que algunos de ustedes lo conocen. Él en su libro que se titula La Iglesia Cambiante, en la página 10, él dice lo siguiente: el nombre que he elegido para este movimiento es la Nueva Reforma Apostólica. Uso la palabra reforma porque, como he dicho, creo que por lo menos iguala a la Reforma Protestante en su impacto global. Apostólica porque el más radical de todos los cambios es el reconocimiento generalizado del don y del oficio de apóstol en las iglesias de hoy. Y catalogo como nueva para distinguir el movimiento de una serie de denominaciones que utilizan la palabra apostólico en sus nombres oficiales, a pesar de que muestran patrones comunes de las iglesias más tradicionales en vez de estas nuevas.
Y es interesante que Peter Wagner realmente es el que lidera y ha liderado desde los Estados Unidos, desde el 2001 y un poco antes, el movimiento de la nueva reforma apostólica. De hecho, quiero explicarle un poco más qué sucedió. Hubo un simposio precisamente en Estados Unidos organizado por el Seminario Teológico de Fuller en 1996, oiga bien, 1996, en donde todos los que participaron del simposio hubo un consenso general estableciéndose de que hoy en día existen verdaderos apóstoles como en la primera iglesia. Cuando ellos aprueban, y hay un consenso general en este Seminario Teológico de Fuller, que es el más respetado precisamente por Asambleas de Dios, los cuales son nuestros hermanos, pero en este año fue a raíz de este simposio que entonces a partir de ese momento comienza este movimiento muy fuerte a nivel mundial. Claro, porque las autoridades habían hablado, entonces todos tenían que creer esto. Pero no fue sino hasta el 2001 que por la cantidad ya de autoproclamados apóstoles fue que surgió precisamente el nuevo movimiento, dándole por nombre Peter Wagner la nueva reforma que dijimos apostólica. Ahora, lo interesante es que este personaje Peter Wagner, que es escritor, periodista, es teólogo, es pastor, apóstol y de todo lo que usted crea, este personaje precisamente, el nombre que él eligió para dar inicio a la nueva reforma apostólica, como él era un apóstol, se puso un nombre de los 12. ¿Y cuál eligió? Pedro. Se llama Peter Wagner. Pedro. Él eligió que él era Pedro. Y él dice que él eligió ese nombre porque así como Pedro fue el primer apóstol y dio inicio a una reforma mundial, él es ahora el primer apóstol en el mundo para la nueva reforma apostólica. Bien similar al papado en el catolicismo, exactamente igual. Ahora, una pregunta importante. ¿Cómo Peter Wagner, que es el iniciador de todo esto junto con el Seminario Teológico de Fuller, se dio cuenta él de que él tenía este supuesto llamado apostólico? Eso es interesante, porque eso indica mucho. Si el llamado es real, bíblico, entonces él sería un verdadero apóstol. Pero si su llamado dista mucho de la Biblia, no es un verdadero apóstol. Y eso se ve en la clase, por ejemplo, de teología ministerial. Si usted ha estudiado en universidad o en seminario, en la clase de teología ministerial se ve el llamado pastoral. Y yo no quiero contarle, sino que quiero leérselo. Precisamente él, en el mismo libro que mencioné, él habla de cómo él recibió su llamado apostólico y él dice: me hallaba sentado en la primera fila, cuando de una u otra manera me encontré de rodillas, ni él mismo lo sabe, en la plataforma con Jim Stevens de Christian International, que se preparaba para profetizar sobre mí en público. Todavía no sé cómo llegué ahí. Levanté la vista y ahí estaba Charles Duryea, uno de nuestros intercesores reconocidos, de pie junto a mí. Charles era oficial de la policía de Glendale en California, un afroamericano musculoso de casi 2 metros de altura, con un aspecto agresivo en su rostro y que sostenía una enorme espada como de 1 metro por encima de mi cabeza. Rápidamente decidí que mejor me portaba bien y escuchaba con atención lo que Jim Stevens tenía que decir. He considerado desde entonces que este momento fue mi ordenación profética como apóstol. Estoy citando a Peter Wagner en las palabras de él. Esto fue en la ciudad de Dallas en 1998, 2001, él lanza la nueva reforma apostólica. Ahora, ¿cuál fue la plataforma que él ocupó para lanzar la nueva reforma apostólica? Cuando él dice haber recibido el llamado apostólico en el 98, luego él en el año 2000, él formó lo que se conoce como, y sería bueno que lo apuntara, la Coalición Internacional de Apóstoles, porque todavía existe.
siendo el mismo, obviamente, el apóstol presidente desde el 2000, que es su fundación, hasta el año 2009, en donde se le cambió el nombre, el título, la función como apóstol presidente emérito. Esto que le estoy leyendo, que le acabo de leer, usted lo encuentra en la página web de ellos actualmente. Lo interesante con este movimiento, con esta coalición internacional de apóstoles, ¿cómo se llama? Coalición. ¿Cuál es el segundo calificativo? ¿Coalición qué? Ok, ¿por qué le llaman internacional de apóstoles? Porque es una coalición de apóstoles. Oiga bien, ¿por qué? Hay un historiador, pentecostal, llamado Vinson Synan, que él cuenta en su libro, que se llama Un testigo cuenta acerca del siglo del Espíritu Santo. En este libro, este historiador pentecostal, Vinson Synan, él describe lo que desde un inicio esta coalición hacía o invitaba por si alguien sentía el llamado a ser apóstol. Entonces, ¿qué tenía que hacer para que la coalición internacional de apóstoles lo reconociera como apóstol y tuviera su credencial de apóstol? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues bueno, en este libro, y lo voy a citar, Vinson Synan dice: los nuevos apóstoles, ¿los qué? Podían unirse y pagar $69 al mes como cuota de membresía. En su página 184 de este libro, él dice que él fue invitado a pertenecer, a ser un apóstol y ser reconocido por la coalición. Y él escribe lo siguiente: de serlo, un pentecostal. Él se dio cuenta de la farsa. Y él sigue escribiendo en este libro que mencioné de Vincent. Dice: las tasas de afiliación a finales del 2012 variaron ligeramente dependiendo del país de residencia del apóstol. La tarifa base es de $350 para los apóstoles internacionales. El costo para los apóstoles que viven en América del Norte comienza con $450 al año o $650 para los apóstoles casados, lo que significa, al parecer, un equipo de marido y mujer en el que ambos se consideran a sí mismos apóstoles. Los estadounidenses nativos, es decir, apóstoles que la coalición le llama a los de Estados Unidos apóstoles de la primera nación, podrían unirse por la misma tarifa que un apóstol internacional. Pues precisamente este movimiento apostólico fue tan atractivo para muchos pastores que en Latinoamérica se propagó rápidamente, siendo actualmente uno de los movimientos de mayor crecimiento en número de feligresías y membresía en estas iglesias. Y ellos dicen que se debe a que este movimiento es una obra legítima del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema de este movimiento entonces apostólico, pastor? El gran problema son sus enseñanzas heréticas, que contienen verdades, pero mezcladas con mentiras. Por eso es exitoso. Y obviamente, como mi intención no es hablar de la mentira, solo quiero mencionar algunas de manera general de las herejías que ellos hablan de manera general, pero quiero que entienda algo. Yo tengo mi poder, no le voy a mentir, no sé, posiblemente unas 600, 700 citas de hombres en toda América que predican esto. Yo no lo voy a venir a decir todo lo que ellos dicen, en qué momento, en qué día, aunque lo tengo. Porque no se trata, de hecho no me alcanzaría el tiempo, obviamente, tendremos que pasar varias horas, pero el punto es que yo voy a hablar nada más de manera general. He tratado de resumir las doctrinas heréticas en general que ellos hablan, pero quiero que entiendan que cada una de estas tiene una cantidad de subtemas y una cantidad de herejías impresionantes ramificadas en cada una de estas doctrinas que voy a mencionar, que son para ellos doctrinas. La primera de ellas, que es un golpe fuertísimo, es que ellos creen que la fe debe estar puesta en la fe y no en Dios. Las enseñanzas de ellos radican en que usted tiene que poner fe en la fe.
ellos mismos aseguran que el poder para que sucedan las cosas en su vida está en usted y no necesariamente en Dios. Ellos enseñan, en general enseñan, que usted, como es hijo del Creador, y así como Dios dijo, hágase la luz, y la luz ¿qué? Se hizo. Usted tiene el mismo poder creador por cuanto usted es hijo de Dios. Y por lo tanto, solo tiene que dar la palabra y las cosas van a ¿qué? A suceder. Ahora, esto lo basan en Génesis y es, como le digo, una gran cantidad de pastores y predicadores en toda América, incluyendo El Salvador. Pero solo quiero, de cada una de estas doctrinas, solo quiero poner un ejemplo, una cita nada más entre las miles que pueden haber. Myles Munroe afirma, para que usted entienda lo que trato de decirle con esta falsa doctrina. Él afirma lo siguiente. Esto él lo dijo en una predicación en vivo, en lo que en Latinoamérica se conoce como Enlace y en Estados Unidos se conoce como TVN, el 23 de febrero del año 2000. Él dijo lo siguiente, que él es uno de los más seguidos y reconocidos apóstoles, y él dice: usted tiene la misma naturaleza de Dios mismo. Usted crea su propio mundo de la misma forma que Dios crea el suyo. Él habla y las cosas suceden. Luego dice, voy a decirlo otra vez, la oración es el hombre dando autoridad a Dios, licencia a Dios para interferir en los asuntos de nosotros los hombres. De hecho, voy a respirar profundamente porque algunos de ustedes, las personas religiosas, no me van a entender. ¿Están listos? Dios no puede hacer nada en la tierra sin el permiso de un ser humano. ¿Entiende usted cómo son estas doctrinas? ¿Sabe quién es uno de los más grandes representantes en Estados Unidos actualmente de este pensamiento, de esta doctrina? Es Joel Osteen. Joel Osteen es uno de los más grandes representantes de poner la fe en la fe y no en Dios, y el poder está en usted. Yo tengo, de verdad, es muy fácil para mí, tengo cantidad de citas de las herejías que Joel Osteen ha dicho. Pero unas disparates y herejías. También, por ejemplo, Kenneth Copeland, Benny Hinn y otros más. En Latinoamérica, Ronnie Chávez, Cash Luna, Guillermo Maldonado. Todos ellos enseñan esto ya normalmente, ya es normal en ellos. Otra doctrina herética que está dentro del movimiento apostólico es la deidificación del hombre, es decir, hacerlo Dios al hombre, y la degradación de Dios. Ellos hablan, y esto es muy viejo, viejísimo, ellos hablan de que usted es Dios Junior. O como Cash Luna lo dijo, y usted lo puede buscar en internet, están los videos ahí, que usted es Jehová Junior. Por lo tanto, afirman de que usted es Dios. Y ellos dicen, usted no es Dios. Oiga bien, usted no es Dios, dicen ellos. Usted es un Dios. Somos dioses, dicen ellos. Pero no todos, o sea, no todos no somos Dios, sino que somos dioses distintos. Para que usted entienda el mensaje que estoy tratando de decirle, Morris Cerullo, que es otro muy seguido, él dice lo siguiente. Para entender esta doctrina elegí esta frase. También fue una predicación en vivo. ¿Sabía usted que desde el inicio Dios lo que quiso fue reproducirse él mismo? ¿Quiénes son ustedes? Díganlo, vamos. ¡Ey, díganlo! Hijos de Dios, díganlo. Y cuando nos ponemos aquí de pie, hermano, usted no está mirando a Morris Cerullo, usted está mirando a Dios, usted está mirando a Jesús. Crefo Dollar, raro el nombre, el apellido que él se puso, va, Dollar, dice, porque vienen de Dios porque ustedes vienen de Dios, son dioses, no son solo seres humanos, son dioses. Cash Luna le pidió a su congregación que dijeran varias veces repitiendo que ellos eran Jehová
Jr., diciendo que somos dioses por ser hijos de Dios. Otra doctrina herética que enseña este movimiento apostólico es con respecto a la redención. En esto es donde más herejías hay. Si lo otro lo asustó, esto lo va a tener que asustar más. Porque ellos dicen, número uno, que Jesús adoptó en la cruz la naturaleza misma de Satanás. Y por eso lo venció. Luego dice que Jesús estuvo por nosotros en el infierno, pagando nuestra deuda en el infierno. Y que Jesús, oiga la palabra que ellos dicen, renació. Él fue el primero en nacer de nuevo, luego de salir del infierno al tercer día. Y que usted y yo somos una reencarnación de Jesús. No me cree. Joyce Meyer dice, es una de las exponentes mujeres más prolíferas en Estados Unidos en este momento apostólico y las más heréticas. Joyce Meyer dice, no hay esperanza de que nadie vaya al cielo a menos que crea esta verdad que estoy presentando, que no puede ir al cielo a menos que crea con todo su corazón que Jesús ocupó el lugar suyo en el infierno. Eso lo dice en la página 37 de un libro que el título es, tiene 2 líneas de nombre, en donde habla acerca del nuevo nacimiento. Y ella dice en el mismo libro, yo no soy pobre, ni desgraciada, ni peco. Esa es una mentira que viene del infierno mismo. Kenneth Hagin enseñó, cada hombre que ha nacido de nuevo es una encarnación. Y el cristianismo es un milagro. El creyente es una encarnación tanto como lo fue Jesús de Nazaret. Ahora, otra doctrina que ellos heréticamente enseñan es la del evangelio de la codicia. En esto es donde ustedes creo que más han visto escenas. Ellos tuercen las escrituras para tratar de demostrar que Jesús y los discípulos fueron extremadamente ricos o fueron ricos, para justificar por qué hay que buscar las riquezas en este mundo. Y justificar así todas las cosas excesivas que en estas iglesias hacen precisamente para robarle a usted. John Avanzi, que es otro exponente importante en Estados Unidos de este movimiento, dice, para resumir el pensamiento de ellos, elegí esta frase. Si Jesús era pobre, yo quiero ser pobre. Si Jesús dormía debajo de un puente, yo quiero dormir debajo de un puente. Pero si Jesús era rico, yo también quiero ser rico. Y ellos exponen esto todo el tiempo. Kenneth Copeland le habló a la billetera, también lo hizo la esposa Guillermo Maldonado, lo hizo esta señora también de Sudamérica, no me acuerdo ahorita el nombre. Háblele a su cartera. Si usted está pobre porque usted quiere, háblele y dígale, cartera tiene que tener dinero, pero eso sí, dele todo a Dios y entonces se va a dar cuenta del milagro. Y ahí comienza. Ahora, quiero que entiendan algo. Todas estas falsas doctrinas ocupan la verdad de la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes notaron la verdad que hay en todo lo que acabo de leer. ¿Cuántos notaron que hay verdad? En algunas cosas, ¿sí o no? Claro. ¿Tenemos o no una nueva naturaleza en nosotros? ¿Qué es según Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Esa es una verdad que ellos ocupan. Claro que es verdad. Pero ¿cuál es la mentira? Que somos dioses. Eso no nos convierte en dioses. Y esa es la mentira. Cada una de las cosas que leí, quiero que entiendan, hay una mezcla de verdad con mentira. Y siempre que usted mezcla la verdad con mentira, siempre es mentira. Por lo tanto, cuando yo escucho todo esto y leo todo esto, solo me recuerda, ¿sabe qué? La tentación por la cual Adán y Eva cayeron de Satanás. El día que ustedes coman del fruto del árbol prohibido, seréis como Dios. Y hasta el día de ahora, esa ha sido la tentación por excelencia de Satanás. Y es la punta de lanza, el fundamento de este nuevo movimiento apostólico. Seréis dioses. Y eso es lo atractivo de esto. Bien dice Isaías capítulo 5 versículo 20.
Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de estos que enseñan estas cosas. Ay de aquellos que los siguen. Ay de aquellos que los defienden. Este movimiento Nueva Reforma Apostólica, entendamos, hermanos, que no es nuevo. Y lo vamos a ver. No es ni siquiera una reforma. ¿Cómo puede compararlo con la reforma del siglo XV? No la pueden comparar. No es una reforma. Porque es un grupo de personas confundidas y otros inconversos que lo están siguiendo. No es una reforma de la iglesia. Ni tampoco es apostólica. Por lo tanto, es una farsa completa y peligrosa que hay que denunciarla, hermanos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ante tanta mentira y engaño? Exponer la verdad. Por eso, que lo que me resta de tiempo, quiero hablarles entonces, si ellos hablan de una nueva reforma apostólica, ¿qué es lo que nos puede evitar a nosotros caer precisamente en seguir o en continuar creyendo estas cosas para aquellos que lo creen? Es más, quiero, antes de responder la pregunta, yo pudiera hablar de nombres acá. Puedo hablar de nombres del Salvador. Y yo sé que a usted, a su carne, le gustaría. Ah, claro. Pero quiero explicarle algo. Ellos pueden hoy estar y mañana morir. Pero ahorita se está levantando uno nuevo ahí en Soyapango, otro allá en La Unión, otro allá en Isla Meanguera y yo no sabemos cuántos más. Usted no puede estar pendiente de los nombres de un falso maestro, de cuántos son. Eso es imposible saberlo. Lo que sí usted puede y debe de aprender es identificar la mentira. No importa el nombre y apellido que tenga, no importa el año que surja, no importa el lugar donde estén. ¿Me doy a entender, mi familia? ¿Me doy a entender? Lo que usted tiene que conocer es la verdad, no la mentira. Y conocerán la mentira y la mentira los hará libres. Y conoceréis la verdad. Por lo tanto, si nosotros queremos aprender a identificar si alguien está predicando doctrinas heréticas conforme a la nueva reforma apostólica o a esta paternidad apostólica que es un nombre propio de Latinoamérica, entonces tenemos que aprender acerca de precisamente el verdadero apostolado en la Biblia. Y es lo que queremos hacer. Quiero hablarles de los apóstoles, quiénes fueron y cuál fue el criterio bíblico por el cual fueron llamados apóstoles. ¿Sabe por qué? Si usted llega a aprender cuál es el criterio bíblico para llamar a una persona apóstol, usted puede saber si alguien es apóstol o no. Así de simple. Amén. Entonces, vamos a empezar con ese punto que es el de los más importantes. ¿Cuáles son los requisitos, pastor, en la Biblia para que alguien fuera constituido como apóstol? Bueno, son tres prácticamente. El número uno, el apóstol tenía que ser un testigo físico del Cristo resucitado. Una vez más, tenía que ser un testigo ocular, un testigo presencial de que Cristo, ¿a qué? Tenía que haberlo visto resucitado. Si una persona dice en el mundo, yo soy apóstol, y él no ha visto a Cristo resucitado físicamente, él no es apóstol. ¿De dónde sacamos esto? De la misma escritura. En Hechos 1, ¿se recuerdan ustedes que de los 12 apóstoles, uno salió chueco? ¿Verdad? Fue escogido para perdición, ¿verdad? Con toda intención fue escogido. No es que a Jesús se le pasó ahí que, ¿verdad? Y no. Fue escogido para perdición. ¿Cuál era el nombre? Judas. Cuando Judas muere, Dios ordenó que tenían que sustituirlo. Pero Dios tenía que escogerlo. Entonces, interesante que cuáles son los requisitos que los mismos apóstoles recibieron como orden de parte de Dios para elegir quién iba a ser el sucesor de Judas. El que iba a ocupar el espacio, es decir, el 12º lugar. Hechos 1, del 22 al 23 nos dice: comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que fue tomado arriba de entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Oiga bien,
uno de estos sea testigo con nosotros ¿de qué? Y de todos los que habían ahí en ese lugar, solo 2 cumplían ese requisito. Sigue. Y propusieron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Entiende usted? Los mismos apóstoles pusieron, por orden de Dios, bajo inspiración divina, de que el primer requisito para que alguien fuera ordenado como apóstol es que tenía que haber visto a Cristo resucitado con sus propios ojos. 1 Corintios 9:1 lo afirma. Viene el apóstol Pablo y dice: ¿No soy libre? ¿No soy un apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? 1 Corintios 9 es un capítulo muy interesante porque el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado. El apóstol Pablo, que fue el fundador de la iglesia de Corinto, por los falsos maestros y falsos apóstoles que estaban en Corinto, como recuerde que él no radicaba ahí, él llegaba por momentos a Corinto en sus viajes. Entonces, los falsos apóstoles se habían levantado en Corinto y estaban enseñando a la iglesia que Pablo era un falso apóstol. Entonces, Pablo, defendiendo su apostolado, ¿cómo lo defiende? ¿Qué es lo primero que él menciona a la iglesia entera? No soy libre, dice. ¿Y luego qué dice? Ahora, no soy un apóstol. ¿Cómo él defiende que él es un apóstol? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Claro. ¿Por qué él defiende su apostolado diciendo que él vio al Señor con sus ojos a Cristo resucitado? Porque toda la iglesia, en todas las ciudades, la iglesia cristiana sabía que el requisito para que alguien fuera llamado apóstol tenía que haber sido testigo presencial del Cristo resucitado. Haber hablado con él, pues, con Cristo resucitado. Es en esta misma línea de defensa de su apostolado que luego, más adelante, en el capítulo 15, el mismo apóstol Pablo, del versículo 7 al 9, él dice lo siguiente. Después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles. Aquí está hablando de Cristo. Dice que Jesús resucitado fue visto por ¿quién? Jacobo. ¿Y luego por quiénes? Por todos, por todos no. ¿Y dice quiénes? ¿Por todos qué? Él está defendiendo, una vez más, hermanos, es un estudio bíblico. ¿Qué está defendiendo Pablo? Su apóstol. Leamos bien. Dice, él está hablando de defensa de lo que es el apóstol. Dice, después fue visto por Jacobo, después por todos los... ¿Y luego qué dice? Y al último de todos, como a un abortivo, apareció también a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Si usted se da cuenta, el énfasis de Pablo al defender su apostolado era que le había visto a Jesús resucitado. ¿Y por qué? Porque toda la iglesia sabía, toda la iglesia primitiva, todos sabían que el requisito era haber visto a Jesús resucitado, si no era un falso apóstol. Segundo requisito. El segundo requisito para que alguien sea ordenado o calificado como apóstol es que el apóstol tenía que ser nombrado personalmente por el Señor Jesús como apóstol. Ni siquiera los apóstoles podían nombrarlo. Era Cristo mismo el que tenía que nombrar a un apóstol como apóstol, a un discípulo como apóstol. No eran los apóstoles. No era un hombre de 2 metros con una espada en la cabeza de alguien. No, no es así. Era Jesús el único que puede ordenar. Lucas 6:13 lo dice claramente. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Quién los llamó a ellos apóstoles? Jesús, no fueron entre ellos. ¿Qué dice Hechos capítulo 1 versículo 2? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Cuando viene y Hechos de los Apóstoles narra que ellos estaban esperando Pentecostés, tal y como Jesús se los prometió, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, está hablando de Jesús. Dice luego, después de dar mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quién le dio mandamiento a Jesús? A los apóstoles que ¿qué? Solo Jesús puede escoger apóstoles. Ni siquiera un apóstol puede ordenar a otro como apóstol. Es Jesús nada más. Por eso tiene que ser presencial por Cristo. Cristo tiene que aparecerse ahí frente a la persona y decirle, tú eres mi apóstol.
Si no es un falso apóstol. Por eso es que mire, cuando ellos eligen y ponen, fíjense qué interesante, cuando ellos dicen, bueno, vamos a poner a Matías y a Barsabás, es interesante lo que sigue diciendo Hechos de los Apóstoles en ese momento. ¿Qué dice Hechos 1, 23 al 24? Dice: y propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Y luego qué hicieron, Nelson? Y orando, dijeron: ¿qué le dijeron a Jesús? Oiga, a Jesucristo. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos escogiste. Wow. ¿A cuál de estos dos qué? Tú escogiste. Es que ellos no podían ordenar a nadie. El único que tiene la autoridad de ordenar apóstoles es Cristo. Y Él tiene que aparecerse en el momento y decir: tú eres mi apóstol. Por eso que en Gálatas 1, versículo 1, Pablo define su apostolado diciendo lo siguiente: Pablo, un apóstol no de hombres ni por hombres. No de hombres ni por hombres. No por espada puesta en mi cabeza por un hombre negro de 2 metros. No. Sigue. Sino de Jesús el Mesías, y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Una vez más léelo. Pablo, un apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesús el Mesías, y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. No de hombres ni por, sino de Jesús el Mesías y Dios el Padre. Qué hermoso eso. Qué hermoso es conocer la verdad, amén. Qué hermoso es conocer la verdad de la Biblia con respecto a este tema. Y de todo en general, de las cosas, ¿no? Y el tercer requisito para que alguien es considerado un apóstol en aquel momento, y en toda la historia de la iglesia, es que el apóstol tenía que ser capaz de autenticar su designación apostólica con señales milagrosas. Quiero que entendamos algo. Las señales milagrosas que los apóstoles y solo los apóstoles hicieron, que es lo que la gente no entiende de la Biblia, solo los apóstoles hicieron, era para confirmar su apostolado frente a ellos. Para que la iglesia no dudara que ellos eran apóstoles aprobados por Dios, Dios les dio a ellos el poder de hacer obras milagrosas portentosas a los apóstoles. Por eso es que en Mateo 10, capítulo 1 al 2, dice, y leámoslo bien. Esto lo hemos leído muchas veces, pero con lo que le acabo de decir lo va a leer ya correctamente. Dice: y llamando a sus 12 discípulos. Ok, ¿a quiénes llamó? A 12 nada más. Ahí no estaba Juan Pérez, no estaba María, no. 12 nada más. ¿Qué pasó con estos 12? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Y como si eso fuera poco, Mateo dice, ¿quiénes estaban ahí? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. ¿Entiende usted? Porque la autoridad de hacer estas señales solo eran para los 12, por ser apóstoles. ¿No voy a entender, mi familia? No era para Juan Chimango, no. Eran para los 12. Hechos 1, del 8 al 9 lo confirma. Una vez más, ya Hechos de los Apóstoles. Dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y dicho esto, fue alzado viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. ¿Y a quiénes? Mire, yo leí, pues puse del 8 al 9, pero si usted lee antes, creo que el versículo 5 y 6, usted lee que dice que fue a los apóstoles que le dio esta orden. Mire, precisamente porque esta orden de que me seréis ustedes testigos de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, es un mandato apostólico. Fue un mandato apostólico. Por eso el nombre apóstol. Porque apóstol significa, apunte, enviado para una tarea. Los pastores no fueron enviados a Jerusalén, a Samaria, a andar evangelizando. El pastor es pastor. El maestro era una persona local que tenía que enseñar. Lo ya dicho por los apóstoles y profetas. La otra miércoles hablaremos de los falsos profetas y los verdaderos profetas.
¿Me doy a entender, mi familia? Es interesante, es decir, era un mandato apostólico, una orden apostólica solo podía ser cumplido por apóstoles. Por eso luego dice Hechos 2:43, si no me ve así, por favor, para que vea que no le estoy mintiendo. Hechos 2:43 dice: y sobrevenía temor a toda alma. Oiga. Y muchos prodigios y señales milagrosas eran hechas por los apóstoles. ¿Eran hechas por Juan Pancho? No. ¿Por quién eran hechas? Solo por los apóstoles. Porque los apóstoles fueron enviados a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a lo último, con poderes y señales milagrosas, para confirmar su apostolado y poner el fundamento en todas las ciudades sobre el cual se iba a crecer y fundamentar la iglesia hermosa de Jesucristo. Hechos 5:12, Hechos 8:14 confirma todo esto que le estoy diciendo. Y esto es tan impresionante que este requisito era también tan conocido por la iglesia primitiva que cuando Pablo también estaba defendiendo su apostolado, mencionó en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, lo siguiente, dice: en verdad, las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros con toda paciencia, con milagros y prodigios y con poderes sobrenaturales. En verdad, ¿qué es lo que dice ahí? Las señales de pastorado, las señales del evangelista, las señales del maestro. No, ¿las señales de quién? Fueron hechas. ¿Y cuáles son estas, Nelson? Con milagros y prodigios y con poderes sobrenaturales. ¿Entiende usted? Hebreos 2, del 3 al 4, termina de confirmar esto. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros, teniendo en poco una salvación tan grande, la cual, oiga, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron a él? Nos fue confirmada, dice, oiga, dice: ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? ¿Cuál es el tema aquí? La salvación, ¿verdad? Amén. Ok, fíjese. ¿Dónde comenzó el mensaje de salvación? Dice: la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, que ha hablado de Cristo. Y luego, ¿qué dice? Nos fue confirmada este tema de la salvación por los que lo oyeron a él. ¿De quién está hablando? Apóstoles. Y entonces, hablando de los apóstoles, ¿qué dice el versículo 4? Testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su propia voluntad. Amén. Estos tres requisitos fueron tan conocidos por la iglesia en todas las ciudades que incluso Jesús mismo, 60 años después de que la iglesia comenzó, entre el año 95 después de Cristo y el año 100 después de Cristo, entre esos 5 años, él felicitó a la iglesia de Éfeso por probar a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Porque la iglesia, desde sus inicios, está llamada a probar a los que dicen ser ¿qué? Apóstoles. ¿Y cómo se prueban? Con estas tres. Simple. Y no es que uno va a cumplir una y de repente, o no, yo tengo 2 de 3, así que soy apóstol. No, no, no. Tienen que ser las 3. Sí, como que fuera Cambalache el volado. No, no. O sea, Apocalipsis 2:2, Jesús le dice a Éfeso: yo conozco tus obras y arduo trabajo y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y probaste a los que se llaman apóstoles y no lo son y los hallaste mentirosos. ¿Y los hallaste qué? Un atajo de mentirosos. ¿Y cómo podemos decir que son mentirosos? Porque no cumplen los 3 requisitos. El problema es que en este movimiento de la nueva reforma apostólica o la paternidad apostólica, o como usted quiere llamarle, en toda América, aunque estas 3 son conocidas como requisitos apostólicos, no los toman en cuenta adrede. Quiero citar una vez más al autoproclamado apóstol Peter Warner, en donde él escribe en su libro Tácticas de la Verdad, en Mainland, Florida, Zulun, año 2006, página 94, párrafo 19, él dice:
Hay 3 características bíblicas para el apostolado que algunos incluyen en su definición de apóstol, pero he optado por no incluirlas. Señales y prodigios, y pone la cita, 2 Corintios 12:12. 2, ver personalmente a Jesús, 1 Corintios 9:1. Y 3, la plantación de iglesias, 1 Corintios 3:10. Mi razón para esto es que no considero que estas 3 cualidades sean no negociables. Si un individuo carece de la unción para mostrar una o más de ellas, en mi opinión, esto no excluiría a esa persona de ser un legítimo apóstol. ¿Y quién es él para decir y contradecir la Biblia? Ahora, una pregunta importante que usted debe de hacerse es, mire pastor, pero ¿qué pasó con Pablo? Porque Pablo no conoció a Jesús. Recuerde que él era judío e incluso persiguió a la iglesia. Y 1 Corintios 15, del 5 al 9, Pablo, como lo cuestionaban por eso, él dice lo siguiente. Y que fue visto por Cefas. Hablando de Cristo. Y después por los 12. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen. Después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, apareció también a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles. Y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Saben ustedes que este pasaje es el que ocupa el pentecostalismo para decir de que existen nuevos apóstoles? En el simposio que les hablé a ustedes, que se realizó en el año 96, precisamente ellos toman este pasaje para decir, y el de Efesios 4, estos 2 pasajes, este y el de Efesios 4, cuando habla de los 5 ministerios, que en verdad son 4 ahí, pero otro día lo explicamos, cuando ellos dicen, estos 2 pasajes demuestran que al día de ahora pueden existir apóstoles, porque si Pablo llegó a ser apóstol sin cumplir con todos los requisitos, dicen ellos, también ahora. Ahora, la pregunta es, ¿eso es así? ¿Pablo no cumplió ningún requisito? Claro. Es más, sabemos de que los 3 requisitos se cumplen con él. Señales milagrosas, ¿verdad? Vio al Señor Jesús, ¿se acuerdan ustedes? Lo vio con sus ojos, a Jesús resucitado. Pero la pregunta es la siguiente. Por eso significa, pastor, que alguien puede decir, yo vi a Jesús. Pues sí, ¿cómo alguien puede decir que no? ¿Verdad? Esa es la pregunta que la gente hace. Yo vi a Jesús, hermanos, por lo tanto yo soy un apóstol. Y él me dijo, tú vas a ser apóstol. Yo le diría, ajá. Pero ¿usted qué le podía responder? Le voy a explicar. Usted lo acaba de leer. ¿Pueden haber más apóstoles después de Pablo? ¿Qué dijo él? Versículo 7. Después fue visto por Jacobo, después por todos. Por todos. ¿Por quiénes? No dijo algunos, dijo todos. Y luego dice, y al último. Claro, es que fue el último de los apóstoles. Y al último de todos, ¿qué? Apóstoles. Se me apareció a mí. Después de Pablo no hubo más apóstoles. Punto. ¿Entiende usted? Pablo, usted lo está leyendo, hermano. Pablo dice, el último de todos como un abortivo me apareció a mí también. Por eso se miraba como el pequeño. Porque persiguió a la iglesia y todo. Y dice, por último, como que... ¿verdad? Como que adoptado ahí metido, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál era la importancia y por qué es tan atractivo, pastor, el ser llamado apóstol en este nuevo movimiento religioso? ¿Por qué tan importante es el título apostólico? Por lo siguiente, porque la verdadera importancia de los apóstoles verdaderos eran prácticamente, lo vamos a cerrar en 2. Ser apóstol de Jesucristo significaba ser su representante en la tierra. No había autoridad máxima sobre la tierra después de Jesucristo como los apóstoles. Quiero que entiendan que los apóstoles en autoridad estaban por encima de los profetas, de los pastores, evangelistas y maestros.
el apóstol era el más importante y el de mayor autoridad. En términos jurídicos de ahora podemos decir que los apóstoles eran los delegados del Señor. Eran los hombres que Dios llamó, Jesús llamó, habiéndoles otorgado su propia autoridad. Quiero que entienda que lo que Jesús hizo con los apóstoles nunca lo hizo con ningún profeta del Nuevo Testamento, con ningún pastor, ni evangelista, ni maestro. Él no se apareció, Él no los ordenó, no. Solo con los apóstoles. Eran sus representantes. Por eso es que para ser apóstol del Señor Jesús se requería haber sido personalmente nombrado por Él mismo. Y era la posición más alta posible en la iglesia. Un oficio que abarcaba la comisión intransferible de Cristo a proclamar, oiga, la doctrina de la revelación y sentar las bases de la iglesia. Por eso eran importantes los apóstoles. Porque ellos fueron los que establecieron el fundamento doctrinal y de revelación, es decir, la Biblia, sobre la cual crece. Porque todos los demás, los profetas, lo vamos a ver el próximo miércoles, los pastores, evangelistas y maestros, ¿de dónde tomamos para enseñar? ¿De dónde tomamos los pastores para enseñar, hermanos? De la Biblia. ¿Pero a quiénes Dios dio autoridad para traer las revelaciones que están escritas? Apóstoles. Ellos las enseñaron. Algunos las escribieron que no eran necesariamente apóstoles. Pero ¿quiénes las trajo la revelación? Los apóstoles. Y algunos profetas, que eso lo vamos a ver bien la próxima semana. Entonces, fíjese bien, los creyentes de la iglesia primitiva reconocieron que la instrucción apostólica, ¿la qué? La enseñanza apostólica llevaba o era considerada como la misma autoridad de Cristo. Eso lo sabía la iglesia primitiva. Bueno, precisamente los escritos apostólicos en primer lugar fueron inspirados. Todos los escritos de los apóstoles eran tomados por las iglesias como palabra de Dios. Algunas cartas las hemos perdido. Bueno, de hecho está la carta dura a los Corintios, que no la tenemos, que Pablo la escribió. Tenemos diferentes cartas que los apóstoles escribieron y que para ellos era infalible, era palabra de Dios. Y por lo tanto tiene que ser recibida como palabra de Dios porque venía de un apóstol de los 12. Y era palabra, era incuestionable, era palabra de Dios. Si era escrito era palabra de Dios. Y tenía que ser obedecida como palabra de Dios. Por eso es que en Primera de Tesalónica, capítulo 2, versículo 13, así lo dice la Escritura. Y por esto damos gracias sin cesar a Dios. ¿Por qué? Porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios. ¿Habiendo recibido de quiénes? ¿A quiénes Pablo se estaba refiriendo? A los apóstoles. Habiendo recibido nosotros los apóstoles, ¿el qué? La palabra del mensaje de Dios. Sigue. La aceptasteis no como palabra de hombres, claro, sino tal como es en verdad. ¿Cómo es en verdad? Palabra de Dios, que obra también en vosotros que creéis. Amén. Y esa es la autoridad del apóstol. Por eso es que hoy en día los que se dicen ser apóstoles, aparte que no cumplen con los criterios bíblicos, obviamente, y por eso los tienen que descartar, ellos mismos, ¿cómo hacen con esto? Significa que todo lo que ellos escribieran, todo lo que Beniquín ha escrito en sus libros tiene que ser anexado ¿a qué? A la Biblia. Mire, por eso es que en la época de la iglesia primitiva, toda carta escrita por un apóstol se consideraba inspirada por Dios. Y estaba tan acreditada como las escrituras del Antiguo Testamento. Un versículo muy clave en este es 1 Corintios 14, del 37 al 38, dice así la Biblia. Si alguno supone que es profeta o espiritual. Oiga, si alguno supone que es profeta o espiritual. Reconozca lo que os escribo. ¿Por qué? Porque es mandamiento del Señor. Pero si alguno lo ignora, es ignorado. Para que vea la autoridad que tenía el apóstol sobre el profeta. A los profetas le dice, si alguno, y un poco sarcástico aquí Pablo, si alguno supone que es profeta, pastor, evangelista, ujier, diácono, diaconisa, obispo, la avispa, lo que sea, vea, abeja, lo que sea, reconozca entonces lo que escribo, señores.
porque es mandamiento del Señor, vaya cosa. Así de simple. Esa es la autoridad de un apóstol. Era traer la revelación al mundo, sobre la cual la iglesia creció, y hoy estamos aquí reunidos gracias al trabajo que Jesús hizo por medio del Espíritu Santo en medio de los apóstoles. Y nosotros es lo que ahora defendemos, lo que ellos nos trajeron como por revelación, por orden y mandato y autoridad del mismo Jesucristo. Gálatas 1:9 también dice algo similar, dice: como antes hemos dicho, también ahora repetimos, si alguno os proclama otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Sea maldito. Aquí es miramiento, sea maldito esa persona. Si alguien les enseña algo diferente a lo que los apóstoles, los 12, han enseñado, y le hemos traído como evangelio por mandato de Jesús, porque Él nos escogió, nos llamó, nos asignó personalmente, se nos presentó y nos ordenó Él como apóstoles. Si alguien trae otro evangelio diferente a lo que hemos enseñado los 12, sea maldito ese tal. Segunda de Pedro 3, del 15 al 16 también dice: y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada. ¿Y qué escribió Pablo? Como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como también las otras, ¿qué? Es decir, que Pedro está reafirmando que todas las cartas que escribía Pablo eran ¿qué? Escritura, era palabra de Dios. Por eso dice otras escrituras, hablándose del Antiguo Testamento. Compara las cartas de Pablo con las palabras que recibieron del Antiguo Testamento por los profetas. Por eso que Judas ejemplifica esta actitud cuando escribió a la iglesia en Judas capítulo, el único capítulo 1, versículo 17 dice: pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Claro, Judas mismo se consideraba que él no era un apóstol, y él mismo dice: pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Acuérdense de las palabras de ellos. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Entonces, mire, esto que le acabo de mencionar a usted de la autoridad que tenían los apóstoles plantea preguntas importantes para los carismáticos o para los pentecostales o los que participan de esta nueva reforma apostólica. Porque la mayoría de estos autoproclamados apóstoles afirma haber recibido una revelación directa de Dios. Ellos hablan de la revelación. Ellos dicen que traen revelaciones nuevas, frescas, odres nuevos, nuevas revelaciones. ¿Cuántos han escuchado eso? No, de verdad, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que eso es lo que hablan? No, eso está... Hay demasiado ejemplo para eso. Ahora, si en realidad ellos tienen autoridad apostólica, ¿qué les impide entonces a ellos agregar todo lo que han escrito en la Biblia? ¿Por qué no lo hacen? Y dos, y si estos apóstoles modernos no están dispuestos a añadir nada a las escrituras, ¿qué dice eso de la legitimidad de su apostolado? Si ellos mismos no lo quieren incluir en la Biblia, que es ilegítimo, que no es legítimo. Entendamos esto, hermanos y hermanas cristianos. El canon bíblico ya está cerrado. La revelación se cerró. Y con cerrarse el canon bíblico significa que el don de apostolado y el don de profeta ha cesado. Ya no es necesaria la función de ellos, pues la revelación ya fue dada por escrito. ¿Entienden ustedes, mi familia? Y esto quedó evidenciado en la transfiguración. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, apareció Moisés, que representa la ley por escrito, y apareció Elías, que representa a todos los profetas. Cuando la transfiguración, ¿qué representa? Cuando Jesús es transfigurado, ¿de quién desapareció? Elías y Moisés. ¿Y quién quedó? Pero ya cambiado, ya con una nueva vestimenta, con una nueva presentación. Jesús.
Cuando Jesús queda solo y desaparece la ley y desaparecen los profetas, es cuando sale la voz del cielo y da el mandamiento nuevo a la iglesia. Este es mi Hijo amado, en el cual me he complacido, y da el mandamiento: a él oíd. Así como oyeron a la ley y así como oyeron a los profetas, ahora no hay profetas, ahora ya no hay ley, sino que todo es Cristo, la palabra de Cristo. Los apóstoles solo podían hablar lo que Cristo, por medio del Espíritu Santo, les hablaba, y eso transcribieron, y eso es ahora la voz de Dios para nosotros. Por eso es que dice la Escritura que la palabra profética más segura ahora para los creyentes es la Biblia. No es lo que diga Juan Chimango. No. Es la Biblia. Por eso Jesús dijo: mis palabras son ¿qué? Espíritu y vida. Cristo es el Logos encarnado. La palabra de Dios es el Logos escrito. La palabra escrita. Efesios 2, del 19 al 21 dice: así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías, en quien, bien trabado todo edificio, crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los... ¿Hubieron apóstoles en el Antiguo Testamento? No. Dígalo con tranquilidad, no. La revelación, ¿por quién vino? Por los profetas. Y en el Nuevo Testamento, por los apóstoles y los profetas, en todo caso por los apóstoles, que eran los que tenían mayor autoridad. Entonces está diciendo aquí la Biblia que el edificio llamado la iglesia, el cuerpo de Cristo, se edifica sobre un solo fundamento puesto por los apóstoles y por los profetas. Pero la pregunta es, ¿quién les inspiró? ¿Quién les habló a través del Espíritu Santo a ellos? Siendo la piedra angular el mismo que Jesús el Mesías. Una vez, por lo tanto, tenemos toda la revelación de Dios, que es la Biblia para nosotros, la revelación escrita, se cierra el canon, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas que traigan nuevas revelaciones. El profeta como don de Dios, como don del Espíritu Santo, cambia, y esto lo vamos a ver el siguiente miércoles. Es diferente. Ahora, pastor, ¿hay pruebas históricas de que esto que usted está hablando lo ha creído la iglesia? Sí. San Ignacio, que nació del año 35 después de Cristo, o sea que Jesús muere a los 33 y medio y él nace a los 35, en el año 35, hasta el 115 que él vivió, en su epístola a los Magnesios habló en tiempo pasado de la obra fundacional de Pablo y de Pedro, diciendo: esto se cumplió por primera vez en Siria, porque los discípulos fueron llamados cristianos en Antioquía, cuando Pablo y Pedro se hallaban estableciendo los cimientos de la iglesia. Página 37. Él mismo dice, está reconociendo que el apostolado cesó. Cuando él estaba vivo, él mismo dice, ya cesó, ya no hay apóstoles. Irineo, que nació del año 130 al 202, en su ensayo contra las herejías, parte cuarta, 21, párrafo 3, se refiere a los apóstoles diciendo como el fundamento de 12 columnas de la iglesia. No hay 13, no hay 14, no hay 15. Tertuliano, en su ensayo contra Marción, página 21, él explicó que igualmente lo siguiente: después de la época de los apóstoles, la única doctrina aceptada por los cristianos verdaderos fue la que había sido proclamada en las iglesias de fundamento apostólico. Él habla de una era apostólica que cesó con la muerte de Juan, el último de los apóstoles que murió. Lactancio, año 240 al 320, en su institución divina se refirió a sí mismo al tiempo pasado, precisamente en el que sentaron bases apostólicas de la iglesia. Al comentar sobre el papel de estos 12 apóstoles, él explicó, y lo cito: los discípulos
que se dispersaron a través de las provincias, en todas partes sentaron las bases de la iglesia, haciendo también ellos mismos en el nombre de su divino maestro muchos y casi increíbles milagros, porque en su partida los había dotado de poder y fuerza, por medio de los cuales el sistema de su nuevo anuncio podía ser establecido y confirmado. Está hablando que solamente era para los 12. Agustín y Juan Crisóstomo hablaron en los tiempos de los... Ellos en sus escritos hablan de los tiempos de los apóstoles, que es una frase que hoy nosotros escuchamos mucho. El tiempo de los apóstoles, dicen los padres de la iglesia. Ese tiempo de los apóstoles se refiere a la primera iglesia, nada más. En el siglo IV, Eusebio, que algunos de ustedes tienen libros de Eusebio, el historiador de la iglesia, él trazó todo el flujo de la historia de la iglesia como una progresión desde los tiempos apostólicos hasta que él murió. Pero él habla de los apóstoles como un tiempo apostólico nada más. Basilio de Cesarea se refiere a los líderes de la iglesia de las generaciones tempranas como aquellos que vivían cerca de los tiempos de los apóstoles. ¿Por qué todos ellos hablan de tiempo? Porque solo fueron ¿cuántos? 12 los que Jesús escogió. Y mire, qué interesante, porque cuando usted lee la Biblia y usted lee las instrucciones que dieron los apóstoles sobre el futuro de la iglesia y cómo las iglesias deberían de ser organizadas, nunca ellos pidieron que fueran designados nuevos apóstoles. A Tito, a Timoteo, nunca les pidió que ordenaran apóstoles. ¿Sabe qué sí les pidieron? ¿Que ordenaran qué? Pastores. Cuando ellos hablaban de organizar la iglesia, la isla de Creta y en Éfeso, nunca hablaron de apóstoles, porque solo eran 12. Simplemente, y se murió Juan y se murieron todos. Y están en la gloria con el Señor. Mire, quiero citar a un teólogo, que algunos de ustedes tienen la teología de él, que es un teólogo pentecostal. ¿Un teólogo qué? Pentecostal. Quizás el mejor apologista de ellos, que es Wayne Grudem. Quiero citarlo a él, porque a pesar de que él es pentecostal, él es sesionista en el tema de apóstoles y profetas. Interesante. Y él dice en su teología: cabe señalar que ninguno de los principales líderes de la historia de la iglesia, ni Atanasio, San Agustín, Lutero, Calvino, Wesley o Whitefield, se adjudicaron a sí mismos el título de apóstol o permitieron que alguien los llamara apóstol. Si algunos en los tiempos modernos quieren tomar el título de apóstol para sí mismos, levantan inmediatamente la sospecha de que puedan estar motivados por el orgullo y los deseos inapropiados de la exaltación propia, junto con la excesiva ambición y el anhelo de tener mucha más autoridad en la iglesia de la que cualquier persona debe legítimamente poseer. Wayne Grudem, pentecostal. Ustedes tienen la teología de él. Miren, los apóstoles no solamente tienen una posición de autoridad única en esto de la iglesia, sino que también quiero que entendamos que se les da un lugar único en la eternidad. Vean todos para acá, por favor, y quiero decirle esto. Los apóstoles son tan importantes en la Biblia que no solamente su importancia, su autoridad se les dio sobre la tierra, sino que ellos tienen un lugar especial por toda la eternidad, a los 12 nada más. Apocalipsis 21:14 dice: y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos. ¿Cuántos? Y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto es en la Nueva Jerusalén. Es decir, por toda la eternidad, estas piedras en la Nueva Jerusalén, estas 12 piedras, servirán como recuerdo eterno para nosotros de la relación de Dios con su iglesia, de las cuales los apóstoles son fundamento. La piedra angular, Cristo, pero ellos fueron el fundamento. Los nombres de los 12 apóstoles se sellaron para siempre en el muro de la Nueva Jerusalén. Entonces, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cree usted realmente que los apóstoles de hoy, de acá de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Estados Unidos, de Chinameca, de donde sea, usted cree que estos nombres de los apóstoles de hoy merecen el mismo lugar de honor celestial que los apóstoles del Nuevo Testamento?
Pues bien, un autoproclamado profeta en una conferencia apostólica de los Estados Unidos dijo acerca de Peter Warner lo siguiente: ahora mismo, apóstoles como el doctor Peter Warner están estableciendo un fundamento desde el cual la guerra espiritual en los cielos puede ser luchada y ganada. Los apóstoles están siendo levantados. Dios ha levantado a estos hombres para que sean muy visibles. Sabemos mucho acerca de algunos apóstoles del Nuevo Testamento, pero vamos a saber mucho de algunos apóstoles de la Nueva Jerusalén. Podemos sentirnos ofendidos o podemos subirnos a bordo. Él está diciendo que él y Peter Warner van a sustituir algunos nombres de esos 12. Cualquier cristiano verdadero debería sentirse indignado con todo lo que le estoy diciendo. Debería hacerlo. Ofendido. Porque el verdadero cristiano tiene un celo por la casa de Dios impresionante. Claro que sí. Y quiero que entiendan, si hagan un aplauso al Señor, déselo bien fuerte. Y quiero que entendamos algo. Como dijo Calvino, aún hasta los perros ladran cuando su amo es atacado. Pues si me van a decir perro por decir todo lo que están diciendo, pues mi amo está siendo atacado, así que voy a ladrar hasta el cansancio. Voy a ladrar hasta el cansancio. Y usted debe ladrar hasta el cansancio. Hermanos, cuídese de los falsos apóstoles. Cuídese. ¿Por qué? Porque son engañadores. ¿Sabe cuál es el problema de ellos? Bueno, entre muchas cosas, es que ellos quieren dominar su fe. ¿Qué quieren hacer? Dominar la fe de aquellos que creen en Cristo o que piensan creer en Cristo. Esto es lo contrario a un apóstol. Hay un versículo que yo le compartí al pastor Carlos que me impresiona por el sentido emocional que tiene Pablo acá. 2 Corintios 1:24, mucha gente ha pasado por alto este versículo. Qué impresionante lo que dice Pablo. Dice: porque no nos enseñoreamos de vuestra fe, sino que somos colaboradores de vuestro gozo, porque estáis firmes por la fe. Okay, vean todos para acá, explicar qué significa esto. Pablo está diciéndoles a ellos: un verdadero apóstol no se enseñorea de qué. Es decir, oiga, los apóstoles con toda la autoridad que ellos tuvieron y el lugar de honor que van a tener en el cielo, quiero que entienda que ni ellos podían ser señor de la fe de los cristianos. ¿Sabe a qué se está refiriendo Pablo? Una cosa son lo que ellos escribían como palabra de Dios que tiene que ser obedecido. Amén. Y lo que ellos interpretaban de las escrituras del Antiguo Testamento cuando estaban hablando en sus pláticas normales. Ellos no podían obligar a la gente a creer lo que ellos creían en su momento. Acuérdense que lo otro era inspiración divina. No todo lo que ellos decían en el día era inspiración divina. Lo que escribieron sí. No sé si me voy a explicar. Ellos en el día pueden estar hablando: mira, ¿qué tal el juego de tenis? Fíjate qué bien, Boca, no, Nadal, tanto, por tanto. O sea, eso no era revelación divina. Ellos no podían imponer su fe. No es digno de un apóstol, no es digno de un pastor imponer la fe. Uno no se tiene que enseñar de la fe de los cristianos. Ningún ministro, ningún líder, ningún discipulador. Entonces, pero todo lo que predicaban los apóstoles, entonces pues, dice, sino que somos colaboradores de qué. Te predicamos para que tú te goces con tu Señor, que es Jesús. Yo no soy tu Señor es Jesús. Mi predicación te tiene que llevar ¿a quién? A Cristo. Y por eso es que Pablo dice en Filipenses 1:25, hablando de este gozo: y persuadido de esto, oiga, sé que permaneceré y continuaré ayudándoos a todos vosotros. ¿Para qué? Para vuestro progreso y gozo de la fe. ¿Y gozo qué? Él está hablando de su apostolado, que el apóstol no se puede enseñar de la fe. Lo que hace es llevarlo a usted a través de las enseñanzas a que usted se goce en su fe en Cristo. La fe no puede estar en el apóstol. Pero ¿sabe cuál es uno de los más grandes engaños de los nuevos y modernos autoproclamados apóstoles? Que ellos le obliguen a usted a poner la fe en ellos, en la doble triple unción que ellos tienen. Ellos incluso maldicen a aquellos que hablan mal de ellos, porque lo que ellos hacen es enseñarse de la fe suya, que usted ponga una fe ciega en ellos y no en Cristo.
Por eso es que Pablo, y este versículo está hablando de falsos maestros, oiga lo que dice, cualquier parecido no es coincidencia, porque es el mismo Satanás el que obra. Según de Corintios 11:20, Pablo le dice a los de Corintios de forma sarcástica: porque soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os los explota, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno os trata altivamente, si alguno os abofetea. En el tiempo de Pablo pasaba lo mismo que está pasando ahora. Ellos eran abofeteados en nombre del Espíritu Santo. Ellos eran tratados altivamente por el predicador y el falso apóstol. Ellos se aprovechaban de ellos y les pedían dinero. Y Pablo está hablando de falsos apóstoles y les está diciendo de forma irónica. Si usted lee un poquito antes, él con ironía les dice: ustedes que se creen sensatos, inteligentes, sabios y espirituales, menos mal que sois sensatos, que se dejan esclavizar, que viene y alguno los explota, otro se aprovecha de vosotros, alguno los trata altivamente y a otros los abofetea y ustedes los siguen. Y a mí, que soy verdadero apóstol, no me quieren hacer caso. Pablo estaba ofendido con ellos. Entonces, para terminar, pastor, ¿qué tenemos que hacer ante este movimiento apostólico? Primero, no participe. No participe de eso. Cuando a Jesús le preguntaron a sus discípulos que cuáles iban a ser una de sus señales de la venida y del final de los tiempos, así lo dice la Escritura, de su venida y del final de los tiempos, entre las muchas cosas que Jesús dijo, en Mateo 24, 23 al 24, Jesús dijo lo siguiente: entonces, si alguno os dice: he aquí el Mesías. Digan conmigo: el Cristo. Y la palabra Cristo significa, digan conmigo, ungido. Vean todo para acá. Jesús está diciendo: si alguno les dice: he aquí el ungido, aquí está el ungido, hey, vamos a la campaña del ungido. Eso es lo que está haciendo Jesús. Una vez más, léelo como ungido. Entonces, si alguno os dice: he aquí el ungido, o aquí, no lo creáis. ¿Por qué? Porque serán levantados falsos mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios. Claro. Hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Wow. Es que van a tener gran poder, pero no un poder de Dios, sino de Satanás mismo. Falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, que eso lo hablamos el siguiente miércoles. Segundo, primero dije, no participe de eso. Segundo, pruebe a los espíritus, hombre. Primero Juan 4:1 aprendimos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Cuando usted se enfrente a un movimiento apostólico, pregúntese, y quiero que hagamos el ejercicio rápidamente. Hoy que usted tiene una idea general del movimiento apostólico, una pregunta: ¿este movimiento apostólico exalta al verdadero Cristo, al de la Biblia, o a un ídolo inventado por ellos? Primera pregunta respondida. 2. ¿Se opone a lo mundano o nos incita a buscar las vanaglorias de la vida? Tercera pregunta. ¿Este movimiento lleva a las personas al respeto y amor por las Escrituras o al respeto y amor por el que está enfrente? Otra cosa que sea extrabíblico. Por lo extrabíblico. Cuarto, ¿exalta la verdad o exalta aquello que es incierto, oscuro y extrabíblico? Quinto, este movimiento apostólico moderno produce en los que están ahí adentro amor por Dios y por los demás, o exalta el amor propio por los deseos egoístas de este mundo, nuestra carne. Entonces, si estas 5 preguntas fueron respondidas así, ¿el nuevo movimiento apostólico en toda América es verdadero o falso? Tercer consejo: regrese a la palabra. Vaya a la Biblia una vez más. Entiéndala, memorícela, estúdiela y practíquela. Cuarto consejo: congréguese en una iglesia de sana doctrina. Y quinto, haga de cristianos temerosos de Dios, oiga, de cristianos temerosos de Dios con sana doctrina, sus mejores amigos hasta el final de sus días. Usted necesita la comunión de la verdadera iglesia. Amén. Usted no está solo. Peleemos juntos la batalla por nuestra fe. Vamos.